En algunos procesos industriales se tiene una mezcla compuesta de un solvente, generalmente agua, que lleva disuelto un componente y también lleva en suspensión algún sólido, que si se deja reposar un cierto tiempo, es posible que se sedimente en el fondo de la mezcla. Para lograr una primera separación de los sólidos del resto de la mezcla, se puede utilizar como primer recurso un sedimentador, decantador. Y en este caso se puede observar una relación matemática propia de este proceso, misma que se presenta entre las corrientes de salida del equipo. En el diagrama del sedimentador decantador que se muestra, se alimenta una lechada constituida por agua como solvente, unas partículas sólidas sedimentables por precipitación y que además lleva disuelta un componente y que obviamente al ir perfectamente disuelto en el solvente, no es sedimentable. Si el control del flujo de la alimentación al equipo es adecuado, la mezcla, durante su tiempo de residencia dentro de él, experimentará el proceso de precipitación por gravedad del sólido sedimentable, el cual, bañado en la solución compuesta por el agua y el soluto disuelto, conformará unos lodos que podrán ser removidos por la corriente del fondo del equipo. Por otro lado, en la parte superior del equipo, quedará la solución sobrenadante, constituida por el agua y el soluto disuelto, pero ya libre de los sólidos, pues estos se habrán sedimentado. Por ello, este líquido sobrenadante ya clarificado podrá ser decantado por una corriente superior, y con ello se habrá logrado la separación buscada. A fin de localizar la relación matemática de composición entre sus corrientes, es necesario observar que la corriente de alimentación, definida por el número 1, tiene 4 variables de corriente: su flujo y las fracciones de agua, del soluto y de los sólidos. La corriente de la solución clarificada y decantada tendrá 3 variables de corriente: su flujo y las fracciones del agua y del soluto disuelto en ella. Finalmente, la corriente del fondo, constituida por la extracción de los lodos, tendrá 4 variables de corriente: su flujo y las fracciones de los sólidos, del solvente y del agua. En esa corriente de lodos, es muy importante observar que podríamos verla como constituida por 2 partes. Una de ellas son los sólidos mismos que van mojados en la solución, que sería la otra parte, pero que a su vez, esta solución, está formada por el agua y el soluto y disuelto en ella. Para nuestro propósito, es indispensable observar que dentro de este equipo, solo hay una solución, que en la fase superior se encuentra ya clarificada, pero en la fase inferior se encuentra mojando a los sólidos. Como ya se ha apuntado anteriormente, es decir, que la solución que moja los lodos es exactamente la misma solución que se decanta por la parte superior, y de ello se puede deducir que la composición del soluto y con relación al agua es exactamente la misma. En la solución decantada, la fracción masa del soluto se calcula dividiendo la masa del componente I entre la masa total de la solución. Por su lado, analizando solo a la solución que acompaña a los lodos, sin considerar la presencia de los sólidos, la fracción del soluto se calcula también dividiendo la masa del componente I entre la masa total de la solución. Pero podemos ver que la masa de la solución en esa corriente se obtiene si a la masa total de la corriente de lodos se le resta la masa de los sólidos sedimentables. Y a fin de ir estableciendo las correlaciones matemáticas necesarias
Se pueden dividir todos los términos de este cociente entre la masa total de la corriente de lodos, y con ello establecer que la fracción del soluto en esa solución es igual a la razón entre la fracción del soluto en la corriente total de lodos sobre la diferencia entre uno y la fracción de los sólidos en esa corriente. Y como ya se había argumentado que la solución decantada es la misma que la solución que va en los lodos, por lo tanto, la fracción del soluto en la solución decantada es igual a la razón ya obtenida en la solución de los lodos. Es decir, que la fracción de I en la corriente 2 es igual al cociente entre la fracción del soluto y en la corriente de lodos, sobre 1 menos la fracción de los sólidos en la corriente de lodos. Y a partir de todo lo planteado, entonces es posible generalizar que, en un proceso de lavado, decantado y sedimentado, la fracción masa de un solvente no sedimentable en la corriente de decantado es igual a la razón entre la fracción masa de ese solvente en la corriente de lodos sobre 1 menos la fracción masa de los sólidos en la corriente de lodos.